pendientes, vamos a decir, con el ejercicio que estábamos realizando, ¿no? Que consistía en la conciliación bancaria. A ver, bueno, se había resumido, ¿no es cierto? Hicimos los análisis y vimos que el saldo inicial que teníamos de la cuenta bancos tuvo algunas modificaciones, ¿no? Y se tenía un nuevo saldo. Entonces vamos a elaborar de título, vamos a mencionar, ¿no? Bueno, tendría que estar el nombre de la empresa, ¿no? O la razón social, vamos a poner, de de la entidad en este caso, ¿no? Es una entidad gubernamental, vamos a suponer, razón social de la entidad, luego como título, conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2021. En algunos casos se debe mencionar, ¿no? Que la moneda que utilizamos está expresada en bolivianos. Luego, en este caso vamos a el punto de partida podría ser, ¿no? Saldo según, a ver, tal vez un poco más grande. Saldo según libreta bancaria. De acuerdo a nuestro libro mayor, tuvimos una diferencia, ¿no? O tenemos un nuevo saldo. Entonces, el nuevo saldo es 1.177 bolivianos. Luego, indicamos que generalmente se escribe a una hora en los documentos oficiales escribimos menos, en este caso tenemos cheques en tránsito o cheques no cobrados, podría ser, o también se denominan en tránsito, ¿no? Por un monto de 1.394, ¿no? Entonces, con el signo negativo, ¿no? 1.394. Luego indicamos nuevamente más depósitos en tránsito, ¿no? Por un valor de 1.000 bolivianos. Y luego tendríamos que llegar al saldo según extracto bancario. La diferencia, ¿no? En este caso, nos restamos de 1.177, 1.394 y luego sumamos 1.000 bolivianos, ¿no? Esto lo podemos bajar para que se haya una diferencia. Ahí vamos a tener el saldo, ¿no? Del extracto bancario, 783 bolivianos. En toda, bueno, como les mencionaba en clases, es recomendable que no existan, ¿no? Muchos cheques en tránsito, así como tampoco deberían existir muchos depósitos en tránsito, ¿no? Lo recomendable, de acuerdo a nuestra conciliación, de acuerdo a nuestro ejemplo, se podría decir que es aceptable, ¿no? Eh, son dos cheques que están en tránsito, ¿no? Podríamos asumir. Uno de 50 bolivianos y otro cheque, ¿no? Sería
50, vamos a el otro cheque, ¿no? Es de 1.344. Entonces son dos cheques. Como les mencionaba, es aceptable, ¿no? No deberían existir muchos cheques en tránsito, así como los depósitos, ¿no? Entonces, esta es la forma en que realizamos una conciliación bancaria. Podríamos dar algún formato, ¿no? Si queremos, en un cuadro, ¿no? Para identificar, ¿no? De esta manera, más o menos, ¿no? Acá. No creo que esta línea está de más. Y a continuación vamos a mencionar, ¿no? Nuevamente el lugar y una fecha nuevamente, ¿no? 30 de diciembre de 2021. Va a ser la propuesta, ¿no? Que vamos a realizar nosotros eh, como auditores, ¿no? Realizamos una nueva conciliación bancaria al 31 de diciembre, ¿no? Ya. Lo propio podría ocurrir, ¿no? Podríamos iniciar saldo según extracto bancario y deberíamos llegar a lo mismo, ¿no? Al saldo que tenemos en la libreta bancaria. Una forma de realizar la conciliación. Obviamente, durante el transcurso del año, ¿no? O de la gestión, a lo mejor podríamos tener, ¿no? Muchos cheques que están en tránsito. Entonces, cuando llegamos al mes de diciembre, deberíamos tomar, ¿no? Am, algunas medidas de previsión. Por ejemplo, ¿no? Si se tienen muchos cheques en tránsito, ah, deberíamos recomendar, ¿no? Que la unidad financiera o la unidad de contabilidad se contacte, en este caso, con las personas que tienen cheques pendientes de cobro, ¿no? Para verificar el por qué no se ha realizado el cobro de los cheques, ¿no? Sería una medida. Y luego, si tienen una antigüedad, como les mencionaba anteriormente, una antigüedad mayor a 3 años, lo recomendable sería que se realicen asientos de ajuste, ¿no? Nuevamente, eh, ingresamos el efectivo a la cuenta corriente contra cuentas por pagar, podríamos utilizar, ¿no? Y en las cuentas por pagar detallaremos los beneficiarios, ¿no? Personas o empresas beneficiarias. De esa manera, no vamos a tener, ¿no? Muchos cheques pendientes. Y siempre realizamos, ¿no? La comparación, tanto en contabilidad así como en auditoría, realizamos la verificación, en este caso, de los saldos que muestra la libreta bancaria o el libro mayor y contrastamos, ¿no? Verificamos contra el extracto o los extractos bancarios. Una manera en que se podría realizar la auditoría correspondiente al rubro del disponible, del balance general en este caso. ¿Alguna duda? Con esto terminaríamos, ¿no? El ejercicio que estábamos realizando. ¿Alguna duda o quedó claro? Bueno, entonces continuamos. Pero a ver, nuevamente la asistencia. Algunas personas que no haya considerado. Ronald, Denise,
Ronnie, Cyril, Isette, Enrique, Judith, Lice, Uber, presente, buenas noches. Judith, Sí, sí, Lice. ok. Uber, Presente, licenciado. ya, ok. Bueno. Hace 2 semanas estábamos viendo las normas que corresponden a la auditoría de confiabilidad. Vamos a retomar, por favor, para poder culminar con la parte teórica. Entonces vemos o continuamos con las normas que corresponden a una auditoría de confiabilidad. Habíamos visto los estados financieros, ¿no? Como ya habíamos mencionado. En el caso de las entidades públicas, les decía que se tiene o se da más importancia al seguimiento de la ejecución presupuestaria, tanto de recursos como de gastos, ¿no? Y luego, obviamente, vienen los otros estados financieros, ¿no? Como el balance general, estado de recursos y gastos corrientes, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo. Y luego otros, ¿no? Estados de cuenta o los libros mayores, principalmente de disponibilidades, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, así como el detalle de las existencias, más bien. Podríamos tener existencias en almacenes, así como el inventario de activos fijos, ¿no? Y como se menciona acá, entre paréntesis, incluye las notas a los estados financieros. Las entidades del sector público con personería jurídica propia, autonomía de gestión y presupuesto propio muestran a través de los estados financieros y estados de cuenta o información complementaria su situación presupuestaria, patrimonial y financiera. Un ejemplo de este tipo de entidades serían las alcaldías, las gobernaciones y las empresas públicas, como Entel, YPFB, EMAPA, y otras empresas, ¿no? Que tenemos o que se están creando inclusive ahora, ¿no? Otro tipo de empresas públicas, ¿no? Son ejemplos de estas entidades del sector público que poseen personería jurídica propia, autonomía de gestión y presupuesto propio. No se aplica esta figura, por ejemplo, a los ministerios, ¿no? Ya que se consideran como una sola entidad, es decir, dependen del gobierno central o del poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo en conjunto emiten estados financieros, y no así cada ministerio. Bueno, como menciona, ¿no? En el siguiente párrafo, los organismos que conforman la administración central del Estado no constituyen por sí mismos entes contables independientes, por tanto no producen estados financieros patrimoniales. Nuevamente, ¿no? Se refieren a los ministerios y sus dependencias, viceministerios, direcciones, programas podrían tener, o proyectos. Generalmente los ministerios tienen o realizan ese tipo de actividades a través de programas, los cuales llegan, ¿no? A la población. Se dice generalmente en el área rural, ¿no? Se trata de, bueno, actualmente se denomina o le llaman la reactivación económica, ¿no? Luego, obviamente, del periodo de pandemia que hemos atravesado. Luego, la acción de elaboración de los estados financieros comprende el reporte automatizado de los diferentes estados que establecen las normas básicas del sistema de contabilidad integrada,
así como la construcción manual de los estados financieros, según corresponda, y las notas a los mismos. Les mencioné anteriormente, ¿no?, que todas las entidades públicas actualmente utilizan el sistema SIGEP. Y bueno, hacer un sistema, obviamente, ¿no?, los reportes que se generan son de manera automatizada. Pero al elaborar los estados financieros propiamente dichos, principalmente el balance general, a fin de año, las unidades de contabilidad, ¿no?, realizarán algunos asientos que se denominan manuales. Por ejemplo, la actualización y depreciación de los activos fijos, ¿no? Luego, en lo que respecta a las cuentas del balance general, ¿no?, que incluye al patrimonio neto. Estado de cambios en el patrimonio neto muestra, ¿no?, las variaciones que han sufrido en una gestión las cuentas que conforman el patrimonio neto, generalmente por las actualizaciones, ¿no?, que se realizan en base al tipo de cambio o a la variación de las unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Como habíamos visto, en día a día, en céntimos en realidad, ¿no?, varía el tipo de cambio, pero en un año podría generar, ¿no?, alguna diferencia de 50 centavos o a lo mejor hasta un boliviano, ¿no?, podría llegar a esa variación, las unidades de fomento a la vivienda. Entonces, los rubros, ¿no?, que se van a actualizar de los estados financieros, o en este caso del patrimonio neto, podrían, ¿no?, resultar montos importantes. De ahí que se tiene que realizar esta actualización, ¿no? Y en el balance general realizaremos la actualización de los rubros monetarios, que se denomina, ¿no?, o con mantenimiento del valor. A ver, estamos viendo definiciones. Para una mejor comprensión y aplicación de las presentes normas se establecen las siguientes definiciones. Ya habíamos visto, ¿no?, la definición de los registros será llevar adelante los registros, ¿no?, de las distintas operaciones que ocurren al interior de una entidad pública, ¿no?, a través del registro de los asientos contables, como conocemos, ¿no?, eh, presupuestariamente, y en otros casos será contablemente, ¿no?, que ya involucra a la parte patrimonial y financiera. Luego los estados financieros, ¿no? Acá se da un concepto de lo que o a lo que se refieren los estados financieros. Ahora, ¿qué entendemos nosotros en auditoría por riesgo? Es la probabilidad que ocurran observaciones, errores o irregularidades, cuya materialización podría distorsionar las acciones del registro y la veracidad de la información financiera generada, comprometiendo la confiabilidad de los registros y estados financieros. En auditoría tenemos tres tipos de riesgos, ¿no? ¿Cuáles serán? Inherente, de Sí. control. Y de detección. Muy bien. Riesgo inherente y de control, ¿no? Generalmente se relacionan al ente auditado, ¿no? En este caso vamos a relacionar a las actividades que realiza una entidad pública, ¿no? Y el riesgo de detección está relacionado con el trabajo que nosotros vamos a realizar como auditores, ¿no? A ver, un ejemplo de un riesgo que pueda ocurrir en una entidad pública. Que no tengan manuales de funciones. Ya, muy bien. Al no tener un manual de funciones, por ejemplo, podríamos tener, ¿no? O se podría tener que dos o más personas realizan una misma actividad.
es decir, una duplicidad de funciones, ¿no? Podría ocurrir. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, más bien, es razonable, recomendable que se cuenten con esos instrumentos denominados manuales de funciones, ¿no? Para que cada uno de los integrantes de una entidad pública conozcan, ¿no? Sus responsabilidades, sus obligaciones, um, para que puedan llevar adelante sus labores, ¿no? De manera adecuada. Um, Algo importante, ¿no? Que en todo tipo de organización debería existir una buena comunicación y una buena coordinación de actividades, ¿no? Y para ello tenemos esos instrumentos como los manuales de funciones y luego los manuales de procesos y procedimientos. Bueno, observaciones, errores o irregularidades, también como veíamos en el ejemplo, ¿no? De la conciliación bancaria. Eh, ¿Alguien quiere participar o es por la asistencia? No, seguimos. ¿Qué 21 dijo Lice? No, no. mm, al- a ver, nuevamente. Porfa. No te escuchamos bien. Mm, a ver, un riesgo, ¿no? Podría ocurrir en el ejemplo que veíamos, ¿no? La conciliación bancaria. Se deberían establecer filtros, como se denomina, ¿no? Para que haya un buen sistema de control interno, en este caso, respecto a la administración de los recursos o la administración del efectivo, más bien, para que se entienda, ¿no? En este caso, por ejemplo, para realizar algún pago, debería existir, ¿no? Algunas medidas de control o lo que se denominan filtros, ¿no? Una persona será la solicitante para la compra de algún bien o la cancelación de algún servicio, ¿no? Otra persona será la que autorice. Y finalmente, si se emiten cheques, aún se continúan utilizando cheques, será otra persona, ¿no? U otras dos personas que firmen los cheques, ¿no? De esa manera, por ejemplo, tendríamos tres filtros, ¿no? Para proceder a la cancelación de algún gasto, ¿no? Compra de bien o cancelación de algún servicio. Eh, un ejemplo de lo que podría ser un sistema de control interno para la administración del efectivo, ¿no? No es recomendable, ¿no? Que una sola persona realice la solicitud y la misma persona autorice y más complicado aún, que la misma persona sea la que firme el cheque, ¿no? Esa situación no debería presentarse, no es recomendable en ningún tipo de organización en realidad, ni en una entidad pública, tampoco en una empresa privada, ¿no? Debemos implementar sistemas de control interno. A ver, basándonos en ese hecho de la administración de efectivo, ¿algún otro ejemplo que podríamos... um, acá tenemos control interno, en ese momento mejor. Efecto. Efecto es la ocurrencia materializada de observaciones, errores o irregularidades mismas que distorsionaron las acciones de registro y la veracidad de la información financiera, comprometiendo la confiabilidad de los registros y estados financieros. Acá, efecto, ¿no?
es el resultado, ¿no?, de que no se haya observado o no se haya corregido algún error o irregularidad. Por tanto, puede, como se menciona acá, ¿no?, puede distorsionar los datos que se presentan en los estados financieros. Volviendo al ejemplo, ¿no?, de la conciliación bancaria. Por ejemplo, que tengamos muchos cheques, ¿no?, en tránsito o no cobrados y que tengan una antigüedad mayor a un año, ¿no? Decíamos que ese tipo de errores no deberían suceder, ¿no? No podríamos a fin de año eh, mostrar en nuestra conciliación bancaria muchos cheques, ¿no? Y que tengan antigüedad mayor a un año, ¿no? Ese tipo de errores no podríamos, o irregularidades, mejor, o omisiones en este caso, ¿no? No deberíamos, no se debería presentar. Y nosotros como auditores deberíamos recomendar, ¿no?, que se lleven adelante algunos ajustes o asientos de ajuste para que la conciliación bancaria que se vaya a presentar al 31 de diciembre presente datos razonables, ¿no?, o datos confiables. El efecto podría ser que el saldo que se muestra en la cuenta bancos o en el libro mayor de bancos o en la libreta bancaria eh, tendría un importe menor, ¿no?, al real, ya que existen o se registran muchos cheques pendientes de cobro, ¿no?, algo que no es real. Entonces, al realizar los ajustes, el libro o el saldo del libro mayor de bancos se va a acercar a la realidad, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tendríamos muchos cheques en tránsito, el efecto sería negativo, ¿no? Nuestro saldo de la cuenta de bancos estaría subvaluado, ¿no? Es decir, tenía un importe menor al que realmente se tiene en nuestra cuenta corriente. Y luego estábamos hablando de los riesgos, ¿no?, que están relacionados al control interno o las acciones de control interno. Control interno es una cadena de acciones adheridas a las operaciones sustantivas o administrativas de la entidad, cuyo propósito es minimizar la ocurrencia de los riesgos, reducir el impacto en caso de materializarse los riesgos y reconducir las acciones para futuras operaciones con el propósito de evitar su afectación sobre la situación. Tenemos un micrófono encendido. A ver, ya, continúa. Minimizar la ocurrencia de los riesgos, nuevamente, ¿no? Control interno, reducir el impacto en caso de materializarse los riesgos, reconducir las acciones para futuras operaciones, con el propósito de evitar su afectación sobre la situación presupuestaria, patrimonial y financiera de la entidad, en caso de haberse materializado los riesgos. Como les mencionaba anteriormente, ¿no?, en el caso de la administración del efectivo, ¿no?, se deberían establecer filtros, ¿no?, o adoptar algunas medidas de control en el caso de los pagos, ¿no?, ya sea por compra de bienes o cancelación de servicios. Otro ejemplo que podríamos mencionar respecto al control interno es, o se recomienda que los activos fijos, ¿no?, mm, más bien, se contraten seguros para cubrir los activos fijos, ¿no?, los bienes inmuebles, equipos, muebles y luego los vehículos.
En el caso de los vehículos, si realizan viajes, que generalmente lo hacen, ¿no? Incluso acá adentro, ¿no? Desde la ciudad de La Paz hacia la ciudad del Alto, ¿no? Es un tramo considerable y podría ocurrir algún accidente, ¿no? Esos accidentes podrían denominarse como riesgos, ¿no? Entonces, minimizar la ocurrencia de los riesgos. Podríamos reiterar, ¿no? El caso de la administración del efectivo, ¿no? Que existan por lo menos tres filtros. Luego, reducir el impacto en caso de materializarse los riesgos, en el caso de los accidentes, ¿no? Que pudieran sufrirse con los vehículos automotores o motocicletas, ¿no? Mencionábamos anteriormente que no bastará, ¿no? Con adquirir lo que se denomina SOA, ¿no? El seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, ya que en ese caso ese tipo de seguro solamente cubre los daños personales, ¿no? De los ocupantes y a lo mejor de terceras personas, ¿no? Que estén involucradas en el accidente, pero no cubre, ¿no? El daño que pudiera sufrir el vehículo como tal. Entonces, para ese fin o para evitar o para reducir el impacto, como acá se menciona, es aconsejable que se contraten seguros privados, ¿no? Que en el caso de los vehículos automotores cubran, ¿no? Accidentes y daños a terceros o también se den desastres naturales en algunos casos, si realizan viajes largos, ¿no? A los yungas, ¿no? Ustedes seguramente conocen, ¿no? El camino hacia los yungas o la carretera hacia los yungas es bastante accidentada, entonces podría sufrirse algún accidente. Y también en la otra figura o actividad que es recomendable tomar en cuenta para un contrato seguro es lo que se denomina conmoción civil, ¿no? Es decir, las marchas, los bloqueos que se pudieran tener, ¿no? Bueno, acá en La Paz tenemos muchos de esos eventos, ¿no? Y en carretera se podrían tener los bloqueos, ¿no? En algunos casos las personas que bloquean, algunas veces, ¿no? Son o tienen un comportamiento agresivo, ¿no? Y podrían eh, tomar alguna medida contra los vehículos y contra los ocupantes, ¿no? De la movilidad que perteneciera a una entidad pública. Entonces es recomendable tomar los seguros o, con, o contra cualquier otro tipo de accidentes, ¿no? Un incendio que puede ser provocado, ¿no? Por un cortocircuito, inclusive. Reconducir las acciones para futuras operaciones con el propósito de evitar su afectación sobre la situación presupuestaria, patrimonial y financiera de la entidad. A ver, continuamos. Se amplía este concepto, ¿no? De control. A ver, tenemos otro inciso, F. Puntos fuertes de control. Son acciones positivas de control relacionadas con los objetivos de la auditoría, que fueron identificadas por el auditor gubernamental durante el conocimiento de la operación y la evaluación del control interno. Para el caso del efectivo, si tenemos un manual de funciones donde se establece, ¿no? Eh, qué acciones se han tomado para la emisión de algún cheque, ¿no? O la realización de algún pago. Entonces, si se tiene un buen sistema de control interno, los riesgos se reducen, ¿no? Entonces, no daremos mucha atención a esos, como se menciona acá, ¿no? Pudieran existir puntos fuertes de control. Entonces, nosotros como auditores no vamos a realizar no vamos a aplicar más bien muchos procedimientos o técnicas de auditoría, ¿no? Bastará con una, por ejemplo, para determinar si ese punto fuerte de control que nosotros determinamos durante la evaluación del trabajo de auditoría se cumple, ¿no? O no.
pero también durante la evaluación, ¿no?, de la entidad, de sus actividades, podríamos identificar también puntos débiles de control, que se puede interpretar como la ausencia de control o la existencia de un control innecesario o insatisfactorio relacionado con los objetivos de la auditoría, situación que fue advertida por el auditor gubernamental durante el conocimiento de la operación y en la evaluación del control interno. Entonces, si nosotros vamos a identificar puntos débiles de control, entonces realizaremos o aplicaremos una mayor, no, o mayores procedimientos, mayores técnicas de auditoría, ¿no?, para verificar cuál es el efecto que representan estos puntos débiles de control en los datos que se muestran en los estados financieros. Puntos débiles de control. Los ejemplos que les mencionaba, podría ser, ¿no?, la administración del efectivo, que sea una sola persona la que lleve adelante, ¿no?, como les decía, ¿no?, la solicitud, la aprobación y la firma de los cheques, por ejemplo, no es un punto débil de control. O en el caso de los activos fijos que no se hayan contratado, ¿no?, seguros para cubrir los activos fijos. Control clave. Es aquel control que permite que las acciones del registro, la elaboración y la emisión de los estados financieros aseguren la confiabilidad de los mismos. Así también este control garantiza que los saldos de los estados financieros representen la existencia, la integridad, la propiedad y la evaluación de las operaciones, así como la revelación y presentación de la información financiera. Para ser considerado clave, debe reunir tres características esenciales: validar alguna o varias de las acciones de control identificadas como puntos fuertes de control, no ser vulnerable por el ambiente de control existente y resultar eficiente la comprobación de su funcionamiento. En auditoría tenemos lo que se conoce, ¿no?, como aseveraciones. Estas aseveraciones son la existencia, la integridad, la propiedad, valuación, revelación y presentación de la información financiera. A ver, ¿a qué nos referimos con la aseveración de existencia? Cuando nos referimos a las cuentas que integran los estados financieros. ¿Cómo podemos interpretar este término o esta aseveración de auditoría referida a la existencia? ¿Algún ejemplo? Eh, Seguramente vieron en otras asignaturas de auditoría. ¿Algún comentario entonces? ¿A qué nos referimos con estas aseveraciones? O procedimientos también se podrían denominar, ¿no? Existencia, integridad, propiedad, valuación, revelación y presentación. Mm, También tenemos otro, el corte, por ejemplo. O corte, ¿no? Es otra aseveración en auditoría.
Nadie. Dicen respecto a la aseveración, Sí. De existencia, es- integridad, propiedad, evaluación. son Prueba la como gente. errores que presentan en lo negativo una empresa en sus cuentas. A ver, nuevamente. Son errores en negativo que presentan en una empresa en sus cuentas. Mm, Podría ser, ¿no? Que algunos saldos, ¿no? De los estados financieros no, bueno, como en nuestro caso, ¿no? Estamos viendo las normas de auditoría de confiabilidad. Los datos que se muestran en los estados financieros no sean confiables. Podría ser. Pero a ver, entonces tenemos aseveraciones en auditoría, o son procedimientos que aplicamos en la ejecución de la auditoría como tal. Existencia se refiere a que todas las cuentas, ¿no? Que se muestran en los estados financieros, como, bueno, la misma palabra, ¿no? Dice existencia, sean reales, ¿no? No sean producto de alguna operación, si se quiere, ficticia, ¿no? Podría ocurrir en algún caso, ¿no? Que hayan realizado algún pago de manera ficticia, ¿no? Eso podría considerarse como como un acto de corrupción, ¿no? O que al realizar la compra de algunos bienes o la cancelación de algunos servicios hubiera ocurrido lo que conocemos como sobreprecios, ¿no? Podría ocurrir. Entonces, una manera, ¿no? En que nosotros verificamos que todas las cuentas que se presentan en los estados financieros realmente existan, ¿no? Es decir, realmente no, sean reales, ¿no? No sean producto de operaciones ficticias, ¿no? Que si nos dicen o nos muestran facturas, ¿no? De la compra de algún equipo, de alguna maquinaria, de algún mueble, ¿no? Nosotros nos cercioramos como auditores de que realmente realizaron la compra, de que realmente siguieron con el procedimiento que se establece, por ejemplo, en el decreto 0181, ¿no? Que trata sobre la administración de bienes y servicios. Entonces vamos a, por ejemplo, ¿no? Pedimos el comprobante contable. La documentación que se acompaña a este comprobante contable debería demostrar que se han seguido los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, los plazos en cuanto a convocatorias, em, que haya existido una comisión calificadora para el tema de las ofertas, otra comisión de recepción para cuando lleguen los bienes a las oficinas de la entidad pública, y que se acompañe o se adjunte la factura correspondiente, ¿no? Una manera en que nosotros podemos verificar, cerciorarnos de que la entidad ha cumplido, ¿no? Y realmente ha adquirido estos bienes. Nuevamente les reitero, ¿no? Equipos de computación, muebles, vehículos u otro tipo de bienes, ¿no? Entonces tenemos que verificar la existencia. La integridad, ¿no? Se refiere a que todas las operaciones, todas, ¿no? Todas las operaciones que se ha realizado en una gestión fiscal se hayan registrado en los estados financieros, ¿no? De manera íntegra. Todos los pagos, todos los ingresos que han percibido las entidades públicas y todos los gastos que han incurrido en un año se hayan registrado en el sistema y posteriormente se reflejen en los estados financieros. No deberían quedar actividades pendientes. Uh, un ejemplo, ¿no? No deberían existir, o luego de que se cierran los estados financieros, no deberían, ¿no? Alguna persona o alguna empresa proveedora, ¿no? Enviar alguna nota indicando que se tiene una deuda pendiente, ¿no? Que la entidad
tiene una cuenta pendiente con esa empresa o con una tercera persona. No debería existir ese tipo de situaciones, ¿no? Ni en la parte pública, en este caso, así como tampoco, ¿no? En las empresas privadas. Deberían, en ese caso, podríamos aplicar el concepto o el principio del devengado, ¿no? El principio contable del devengado, ¿no? Si tenemos alguna deuda, deberíamos reconocer, ¿no? Dentro de la gestión. Y si no tenemos el dinero suficiente para cubrir esa obligación, podemos llevar a una cuenta de pasivo, ¿no? Para reconocer y establecer que se va a realizar la cancelación en una siguiente gestión. Lo propio, ¿no? Con las cuentas por cobrar. Las entidades públicas generalmente a sus empleados, a sus dependientes, otorgan fondos en avance. Se denomina así, por uno u otro concepto. Generalmente cuando van a realizar algún viaje o también si van a realizar alguna compra de algún bien, ¿no? Se otorgan fondos en avance, ¿no? Si hasta el 31 de diciembre no han presentado sus descargos, entonces también debería registrarse, ¿no? En los estados financieros, pero además deberían tomarse algunas acciones. Por norma, en las entidades públicas se dice, ¿no? Que luego de pasado un tiempo, en el caso de pasajes y viáticos, se dice que luego de que han retornado del viaje, tienen un plazo de 8 días para que realicen el descargo. No lo hacen en ese plazo, se podría considerar como un anticipo de sueldo, ¿no? Pero no siempre aplican eso, lo que se menciona, ¿no? Las normas, pero no debería existir, ¿no? No deberían existir cuentas pendientes. Nos referimos a la integridad, ¿no? Así, la integridad también estará relacionado, ¿no? Por ejemplo, con los activos fijos. Podría ocurrir que algún activo fijo haya cumplido, ¿no? Con su vida útil. Los muebles, por ejemplo, ¿no? Ya no se pueden utilizar más. En el caso de las sillas ya les falta las patas, vamos a decir, ¿no? De las sillas, entonces ya no se pueden utilizar. En ese caso podríamos, ¿no? O alguna persona podría considerar que esta silla, al ya no tener utilización, entonces la damos de baja, ¿no? Y contablemente también se da de baja. Pero se debería seguir o se debe seguir un procedimiento, ¿no? Para dar de baja a los activos fijos. No, no es solamente observamos que una silla ya no es útil, entonces damos de baja, ¿no? No se debe, no deberíamos actuar de esa forma. Y nosotros como auditores también deberíamos confirmar, verificar que en el caso de las bajas de activos fijos se han cumplido, ¿no? Con los procedimientos establecidos. Luego la propiedad, ¿no? Estará relacionado con lo que es existencia, ¿no? Propiedad en el caso de las cuentas corrientes, por ejemplo, ¿no? Todas las cuentas corrientes que se muestran en los estados financieros, nosotros como auditores tendremos que verificar su existencia y la propiedad, es decir, que las cuentas corrientes realmente se hayan aperturado en los bancos, ¿no? Tal como se menciona en los estados financieros. Para ello, anteriormente habíamos mencionado, ¿no? Se realiza lo que se conoce como circularización, ¿no? Nosotros emitimos o, sí, elaboramos notas modelo, ¿no? Para todos los bancos que tenemos en nuestro medio y será la entidad auditada, ¿no? Que imprima estas cartas en papel membretado y luego firmarán los responsables, ¿no? Pueden ser las máximas autoridades ejecutivas o a lo mejor tienen algún representante legal. Entonces serán ellos, ¿no? Que firmen estas cartas y se enviarán a, a todos los bancos, ¿no? A todas las entidades financieras para que confirmen la existencia o no de cuentas
corrientes en sus instituciones a nombre de la entidad auditada, es decir, a nombre de la entidad pública. Una forma, ¿no?, en que podemos verificar la existencia y la propiedad. Luego, la evaluación se refiere, ¿no?, a que todos los datos que se muestran en los estados financieros han o son producto de operaciones, en este caso, aritméticas, podría ser, bien realizadas, ¿no? Nuevamente, ¿no? Por ejemplo, podría ocurrir, ¿no?, que podríamos utilizar alguna moneda diferente al boliviano. A lo mejor podrían obtener alguna donación en moneda extranjera, ¿no?, en dólares o en euros, por ejemplo. Entonces, que se haya aplicado el tipo de cambio oficial para hacer la conversión, ¿no?, de la moneda extranjera hacia el boliviano. Un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos comprobar la valuación. Otra forma de evaluación es cuando realizamos los cuadros de actualización y depreciación de los activos fijos, ¿no? También tendremos que verificar que las actualizaciones se hayan aplicado utilizando las variaciones de las unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Y en el caso de las depreciaciones también verificaremos que se han aplicado los porcentajes que se mencionan en el decreto 24051, ¿no? Una forma en la que podemos verificar o proceder a esta aseveración de auditoría que se denomina valuación. Finalmente, la revelación y presentación, ¿no?, que toda la información o todas las operaciones que se han realizado en una entidad pública sean reveladas y presentadas de manera correcta en los estados financieros, ¿no? Muchas veces, ¿no?, algunos datos de los estados financieros requieren una aclaración. Para realizar esa aclaración se utiliza o se adicionan, ¿no?, lo que se conocen como notas a los estados financieros, ¿no?, que es donde se realizan las aclaraciones, se adjuntan algunos cuadros en detalle del disponible, del activo fijo, de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, así como de las cuentas del patrimonio, por ejemplo, ¿no? Estamos revelando y presentando la información financiera de manera adecuada. Luego tenemos las observaciones, errores u omisiones. ¿Cuál sería la diferencia entre un error u omisión o entre una omisión y un error? ¿Cuál será la diferencia? ¿O son sinónimos? Dicen, un error puede ser voluntario ay, perdón, involuntario. Y en cambio, una omisión, hacerlo porque uno quiere, algo así. Ya, Lice, a ver. la omisión es algo que tal vez nos olvidamos en cumplir o nos olvidamos en declarar o presentar. Ya. ¿Y el error? El error puede ser que algo esté presentado, realizado con errores, no sabría decir. ¿Qué error podríamos cometer? A ver, o pudieran haber cometido, ¿no?, la entidad pública. Mm, a ver, ¿quién? ¿Tu nombre me indicas, por favor?
Judith, Judy. ¿Alguien más que pueda aportar? ¿Qué será un error y qué será una omisión? Listen, un error es voluntario y la omisión es no hacerlo. Mm, vaya, bien. Omisión es no hacer. Ya. ¿Y el error, me decías? El error es involuntario o voluntario. Uy. Entonces, en el caso de la omisión, ¿será voluntario o involuntario? Eh, no, en la omisión es no hacerlo. Está, por decirle, está emitiendo algo. Algo no está haciendo según el procedimiento, podría decir. Pero el error es hacerlo. Hacerlo, sabes que estás haciendo y a la vez podría ser no saber que estás cometiendo el error. Ya, podría ser. ¿Tu nombre? O más Solís, José Manuel. Ah, José Manuel. Ya. A ver. ¿Alguien más? Van por buen camino sus compañeros. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Qué será un error y qué será una omisión? Licen, según lo que yo entiendo, la omisión es algo que uno lo hace sabiendo que está mal y lo hace. Y el error es involuntario. Creo que sí, también se puede aplicar de esa manera, ¿no? Ya. ¿Tu nombre? Milenka Choque Flores, licenciado. Mm, Perdón. Bueno, Sí. Adelante, adelante. Sí, alguien quería hablar. Te escuchamos, por favor. perdón, sí, es que tengo problemas en la señal. Bueno, no sé, tal vez me equivoco, pero yo entiendo que la omisión es algo involuntario, pero que se está haciendo erróneamente, pero es algo involuntario. Pero el error se puede decir que se está haciendo esa acción sabiendo que está mal, que está haciendo algo voluntario. Ya. Sí, como les decía, llegado el momento, en una situación real, en ambos casos podría ser voluntario o involuntario, ¿no? Si lo tomamos de manera o aplicamos en nuestra vida diaria, ¿no? Se tenía, ¿no? Esa teoría de que el error podría ser involuntario y la omisión voluntaria, o podría ser lo contrario, ¿no? Involuntario también. A ver, tu nombre, por favor. Uy, se fue nuevamente. Tu nombre, o levanta la mano. Creo que tenemos todavía dificultades, ¿no? Con la señal desde este cambio de sistema. A ver, en cuanto te conectes nuevamente, por favor, me indicas tu nombre. Me estaba compartiendo. Ya. Am, a ver, observaciones, errores u omisiones.
Son las acciones u omisiones que han generado o podrían ocasionar un efecto negativo en los registros y en los estados financieros. Las observaciones son actos realizados fuera de lo establecido en la norma o resultan contrarias a ellas. Contrarias a ella. Ya. A ver, entonces, ¿qué será un error y una omisión? Un error, como les dije, podría ser, ¿no? Dependiendo de la situación. En algunos casos podría ser voluntario, ¿no? Y en otros involuntario. A lo mejor. Voluntario cuando quiero ocultar algo, ¿no? Quiero ocultar alguna información o, por ejemplo, si hemos realizado un pago, podría, ¿no? Podría alterar los documentos, por ejemplo, ¿no? Presentar o conseguir facturas, si se quiere, para respaldar ese pago, ¿no? Obviamente va a ser un error, ¿no? Ya que la salida de dinero, en ese caso por el pago, por algún concepto, no va a ser real, ¿no? Es un error, obviamente, pero lo estoy haciendo de manera voluntaria. Un error involuntario podría ser un mal cálculo, podríamos decir, ¿no? O una apropiación incorrecta de cuentas contables o de las partidas presupuestarias, ¿no? Eso se podría considerar como un error involuntario, ¿no? Interpreto mal. Por ejemplo, dentro del del clasificador presupuestario tenemos lo que se denomina como gastos de transporte y también tenemos otra partida denominada fletes y almacenamiento, ¿no? Gastos de transporte o transporte de personal, ¿no? Podría dar lugar a alguna confusión, ¿no? En cualquiera de los dos casos podríamos aplicar, ¿no? Las partidas. En ese caso, ¿no? En lugar de ser un transporte de materiales, que debería ser considerado como un flete o almacenamiento, lo registramos en transporte de personal o en pasajes, a lo mejor. También se tiene la partida de pasajes. Entonces, a ver, un momentito, veamos el clasificador. Un momento, vamos a ver esa parte, ¿no? De lo que podría ser un error, vamos a decir involuntario. Ya lo tengo acá. No, utilizamos, este es el clasificador presupuestario, ¿no? Que lo tenemos. Tenemos estas tres partidas, ¿no? Uno es pasajes, como podemos ver, la 2200. Tenemos otra partida, fletes y almacenamiento. Y tenemos otra partida más, la 226, transporte de personal, ¿no? A ver, si damos lectura a lo que es o lo que se refiere a fletes y almacenamiento, gastos por concepto de fletes terrestres, aéreos y marítimos por transporte y almacenamiento de bienes y equipos en general. Incluye los de carga y descarga y otros relacionados. Transporte de personal, gastos destinados al traslado de personal en comisión de las instituciones públicas. Incluye el traslado de personal para realizar funciones operativas
además de gastos por la entrega y recepción de documentación efectuadas por personal de servicios o mensajería. Ambas partidas podrían, ¿no? Dar lugar a alguna confusión. Por ejemplo, en algún caso, si alguna entidad pública, ¿no? Tiene personal y tiene que asistir a algún evento, ¿no? Algún taller o alguna feria, que es muy usual, ¿no? En las entidades públicas organizan ferias y podría ser, no, o más bien, podría ser fuera de La Paz, por ejemplo, en Los Yungas o un poco más cerca, acá en Viacha, ¿no? Para ello se realiza el alquiler de una movilidad, ¿no? Vamos a suponer, se contrata un bus. En ese caso, ¿qué partida correspondería aplicar? ¿Fletes y almacenamiento o transporte de personal? Contratamos un bus para que traslade a los funcionarios y funcionarias de la ciudad de La Paz hasta la ciudad de Viacha, vamos a decir, para que asistan a un evento, a una feria, ¿no? Educativa, feria productiva. ¿Qué partida aplicaríamos? ¿Fletes y almacenamiento o transporte de personal? Tal vez fletes y almacenamientos, Lick. Sí, ¿no? Podría, como les digo, hay algunos casos en que las partidas presupuestarias son tantas y son tantas las actividades que se realizan, no solamente en las entidades públicas, ¿no? También en las empresas privadas. Entonces da lugar a ese tipo de confusión. Entonces, un error involuntario podríamos considerar, ¿no? Que se apropien, por ejemplo, ¿no? El alquiler de un bus, ya sea a fletes y almacenamiento o a transporte de personal. Lo adecuado en este caso sería a fletes y almacenamiento, ¿no? Porque es un flete lo que vamos a cancelar. En cambio, transporte de personal acá también está o da confusión. Por ejemplo, se tiene una confusión con este otro concepto, que son pasajes. También menciona, ¿no? Gastos por servicios de transporte aéreo, terrestre y marítimo, ¿no? Es similar a lo que tenemos acá, a gastos, a gastos por concepto de fletes, terrestres, aéreos y marítimos, ¿no? Y lo propio tenemos en transporte de personal. Entonces, el apropiar alguna de esas tres partidas podría considerarse, ¿no? Como un error involuntario. Pero ya, ahora, hablando de las omisiones. Omisión es, como alguien dijo, ¿no? Dejar de hacer. Complementaríamos sabiendo que sí debemos hacer, ¿no? O sabiendo que las normas dicen una cosa y nosotros vamos a pasar por alto, ¿no? Lo que dicen las normas. Es decir, no vamos a cumplir con lo que se establece, pero en este caso de manera voluntaria, ¿no? Sabemos que es lo que las normas dicen, pero nosotros estamos pasando por alto alguna determinación, alguna obligación, ¿no? Que se tienen establecidas en las normas, ¿no? Esa será una omisión. A ver, un ejemplo. O alguien, a ver, que pueda dar un ejemplo de una omisión. Perdón, ¿dicen de qué? Un ejemplo de una omisión.
Lice, buenas noches. Buenas noches. Un ejemplo sería de los contribuyentes, de los que tienen su NIT, porque al momento de sacar se les informa que tienen que presentar formularios, hacer su descargo cada mes, entonces ellos saben que tienen que hacer y no lo hacen. Eso ya sería una omisión. Ya, está bien. Sí, bueno, en el caso de los contribuyentes, ¿no? Si uno obtiene o más bien, realiza su registro en el Servicio de Impuestos Nacionales, implica, ¿no? La obtención del número de identificación tributaria, la obtención del NIT, implica, ¿no? Que debemos cumplir con ciertas obligaciones tributarias. Podría ser, ¿no? Que no cumplamos con aquello. Por ejemplo, la presentación de los formularios, ¿no? 200, 400 que se deben realizar de manera mensual, no lo presentamos. Sería una omisión. Pero esa omisión en este caso nos generaría alguna sanción, ¿no? Por incumplimiento de deberes formales. Bueno, también, Perdón, Lic- ah, a ver, perdón, la omisión de presentar la declaración jurada de rentas y bienes a la Contraloría, eh, ya, esa es una omisión porque ok. Sí, sí, esa sería una omisión, ¿no? Y podría luego tener como consecuencia, ¿no? Alguna medida. Em, Se dice, ¿no? Que los servidores públicos, antes de ingresar a su fuente laboral en alguna entidad pública, deben realizar la presentación de la declaración jurada de bienes, ¿no? En algunos, y luego, bueno, cuando ya están en funciones, deberían realizar su actualización luego de pasado un año. Y luego, si se tiene una antigüedad mayor a un año, deberían actualizar sus datos el día de sus cumpleaños, ¿no? La falta de esa actualización o de registros sí, podría considerarse como una omisión, ¿no? Pero esta omisión posteriormente, ¿no? Podría derivar en algún tipo de sanción u observación. Sí, está bien ese ejemplo. ¿Tu nombre, por favor? Uber Madueño, licenciado. Uber. Ok. Dicen, ¿podría hacer los devengamientos a fin de año en Sí, lo algunas que cuentas? podría ser, pero también podría ser un error, ¿verdad? Una omisión y un error al mismo tiempo. Está bien. ¿Tu nombre? Tomás Alisco Semana. Ay, ok. Creo que ya no tenemos para más.